Un jefe arrogante contrata a una mujer muda con la intención de humillarla. Ella descubre algo impactante, pero lo que hace después. Hola. Bienvenido. Disfruta, suscríbete y activa las notificaciones. Desde que Mariano asumió el mando, el taller parecía un lugar diferente. Se movía entre los pasillos como una brisa fría, tomando decisiones que dejaban al personal al borde del colapso. Mariano había implementado cambios drásticos en poco tiempo, recortes salariales, reducción de personal y un ambiente de trabajo cada vez más tenso. Todo se trata de eficiencia, solía decir con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Con esta actitud, logró que muchos empleados renunciaran, y los que se quedaron lo hicieron solo porque no tenían otras opciones, atrapados en ese taller con un jefe que no se preocupaba por nadie más que por él mismo. Ese día, mientras Mariano revisaba informes en su oficina, lanzó una mirada despectiva al reloj de pared, sintiéndose inquieto. La señorita Taylor, la gerente de recursos humanos, entró con cautela. Mariano, aún no hemos encontrado a nadie para el puesto de limpieza. Él dejó los papeles y cruzó los brazos. ¿Es tan difícil encontrar a alguien que pueda barrer el suelo y limpiar las ventanas? Taylor, acostumbrada a sus quejas, apenas levantó la mirada. Con el salario que ofreces, nadie quiere el trabajo. Mariano se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver los contenedores de basura al otro lado de la calle, entre los escombros, una mujer apilaba cuidadosamente cajas de cartón. Iba vestida con ropa desgastada, pero había algo en su postura, algo ordenado y casi meticuloso en sus movimientos. Mira eso, dijo Mariano con una sonrisa torcida, no se necesita mucho para encontrar a alguien desesperado. Abrió la ventana. Oye, gritó, esperando llamar la atención de la mujer. Ven aquí, tengo una oferta para ti. La mujer no se detuvo, continuando su tarea de apilar cajas con la misma calma de antes. Mariano frunció el ceño, poco acostumbrado a ser ignorado de esa manera. ¿Me oyes? Ven aquí, repitió con más fuerza, pero la mujer no reaccionó de inmediato, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque parecía concentrada en lo que estaba haciendo. Esto lo irritó, y llamó al guardia de seguridad, ordenándole que trajera a la mujer de inmediato. Minutos después, ella estaba frente a él en su oficina. De cerca, Mariano notó detalles que no había percibido antes. Aunque su ropa era humilde, estaba limpia, sus manos, aunque un poco ásperas, no mostraban suciedad, y su cabello, atado en un moño sencillo, estaba impecablemente arreglado. Mariano intentó hablar con ella, pero pronto se dio cuenta de que era muda. ¿Quieres un trabajo? Solo tienes que limpiar la oficina, no es gran cosa. La mujer permaneció en silencio por unos segundos, mirando a su alrededor, observando el lugar como si analizara cada detalle. Finalmente, asintió. Mariano sonrió con satisfacción, sintiendo que había logrado algo. Taylor, toma nota, dijo con arrogancia, parece que no se necesitan grandes ofertas para encontrar a alguien que limpie este lugar. Sin más que añadir, la mujer fue llevada al área de limpieza, donde comenzaría su trabajo de inmediato. Nadie en el taller conocía aún su nombre, pero todos empezaron a notar su presencia. Mientras los empleados la ignoraban o hacían comentarios despectivos, ella permanecía en silencio, enfocada en su tarea. Aunque nadie la conocía, comenzó a dejar su huella. Al día siguiente, el taller se sentía diferente. Aunque nadie prestaba atención a los pequeños detalles, había algo en el aire. El suelo, que solía crujir bajo el polvo acumulado, estaba impecable. Las ventanas, que generalmente reflejaban el desgaste de la ciudad, ahora brillaban con la luz de la mañana. Sin embargo, los empleados apenas notaron estos cambios, demasiado ocupados con la carga de trabajo que Mariano les había impuesto. Por su parte, Mariano entró al edificio con su típico aire de autosuficiencia. No era alguien que apreciara los pequeños avances, su único interés residía en los resultados a gran escala, en los números que probaban que su estilo de liderazgo era el correcto.
Mientras caminaba por los pasillos, echó un vistazo rápido a la mujer que limpiaba una de las ventanas. La ignoró, como hacía con casi todos los empleados que no consideraba importantes. «Taylor, ¿cómo están las cosas hoy?», preguntó Mariano al dejar una pila de documentos sobre el escritorio de la gerente de recursos humanos. «Sin cambios, Mariano», respondió Taylor, apenas levantando la vista de su pantalla. Había aprendido a medir cada palabra al dirigirse a él. «Espero que mantengas todo en orden. Quiero revisar los informes financieros esta tarde», dijo Mariano con tono autoritario y, sin esperar una respuesta, se giró y se dirigió a su oficina. La mujer continuaba con su trabajo en silencio, a pesar de las miradas despectivas y las risas burlonas que a veces resonaban a sus espaldas. Su enfoque no vacilaba. En esos momentos, los ruidos apagados de la ciudad y los recuerdos que pasaban por su mente a menudo la llevaban a otro tiempo, a un lugar donde la vida era muy diferente. Mientras limpiaba las manillas de las puertas, se detuvo un momento, dejando que sus dedos rozaran el metal frío. La imagen de sus padres apareció fugazmente en su mente, como un eco distante que nunca lograba silenciar. Habían pasado años desde aquel trágico accidente, pero el dolor seguía siendo una constante en su vida. Había quedado sola, sin nadie a quien recurrir, y había aprendido a vivir en un mundo que la trataba con indiferencia. Sacudió esos pensamientos y continuó trabajando. Su fortaleza siempre había residido en su capacidad de seguir adelante, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Aunque su vida no había sido fácil, nunca se permitió caer completamente. Mientras tanto, dentro de su oficina, Mariano revisaba los informes financieros con una expresión de frustración. A pesar de los cambios que había implementado, la empresa no mostraba el crecimiento que él esperaba. Había despedido a algunos de los empleados más experimentados, convencido de que su presencia era innecesaria, pero los números seguían estancados. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí observó la ciudad con una mezcla de ira y ambición. Nada parecía cumplir con sus expectativas. Una hora más tarde, el silencio en el taller se interrumpió con la llegada de Gerardo, el dueño de la empresa. Era raro verlo por allí, pero siempre que lo hacía, los empleados sabían que su presencia solía significar una evaluación. Mariano lo saludó con su habitual confianza, pero Gerardo, con su siempre aguda mirada, percibió la tensión en el aire. Después de un breve intercambio de palabras, Gerardo pidió ver los informes. Mientras revisaba los documentos, Mariano trató de impresionar con su retórica, hablando de los supuestos logros de su gestión, aunque sabía internamente que no todo estaba bien. Al final de la reunión, Gerardo se fue sin expresar una sola palabra de aprobación o desaprobación, dejando a Mariano algo inquieto. Después de todo, sabía que el silencio de Gerardo no era una buena señal. De regreso en su oficina, Mariano intentó concentrarse, pero sus pensamientos estaban dispersos. Por un momento, pensó nuevamente en la mujer que había contratado para limpiar el taller. «Es solo una limpiadora», se dijo a sí mismo, descartando el pensamiento. Sin embargo, algo en su mirada esa mañana había llamado su atención, aunque no quería admitirlo. La mujer, ajena a los pensamientos de Mariano, continuaba con su trabajo. Al terminar de limpiar el pasillo, pasó junto a la sala de conferencias. Lanzó una mirada a Mariano, quien estaba de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en un punto distante. No se detuvo, consciente de que en ese mundo de oficinas frías y personas calculadoras, ella era poco más que una sombra, alguien a quien nadie realmente veía. Las horas pasaron lentamente en el taller. El murmullo constante de los teclados y el zumbido ocasional del teléfono eran los únicos sonidos que rompían el silencio en el espacio de trabajo. La mujer continuaba limpiando en silencio, ignorando las miradas de los empleados y los comentarios ocasionales que surgían cuando pasaba cerca. En una de las oficinas, dos empleados discutían sobre una campaña de marketing, pero cambiaron rápidamente de tema al verla acercarse. «¿Sabías que es muda?», murmuró uno de ellos. El otro se encogió de hombros, prestando poca atención.
No entiendo por qué Mariano la contrató, debe haber sido por pura lástima, respondió, manteniendo la voz baja. Aún así, la mujer no mostró reacción alguna. Estaba acostumbrada a esos comentarios, desde que perdió a sus padres, había enfrentado el mundo con una dureza que nadie parecía notar. No se trataba de frialdad, sino de protección, había aprendido que si mostraba vulnerabilidad, el mundo la aplastaría. Así que, en lugar de responder, simplemente continuó con su rutina diaria, limpiando y organizando cada espacio con precisión. Mientras tanto, Mariano no había dejado de darle vueltas a los problemas financieros de la empresa. Sentado en su oficina, revisaba los informes una y otra vez, buscando algo que explicara por qué las cosas no iban como él esperaba. Nada parecía tener sentido. Sin embargo, algo en su instinto le decía que había pasado por alto un detalle importante, algo que no era visible a simple vista. Mariano había aprendido a confiar en ese instinto a lo largo de los años, lo había llevado a tomar decisiones arriesgadas, pero casi siempre acertadas. Sara, quiero que me traigas todos los informes de los últimos 3 meses. No quiero dejar ningún cabo suelto, ordenó Mariano con su característico tono autoritario. ¿Algo más, Mariano?, preguntó Sara, tratando de no mostrar el cansancio en su voz. Sí, asegúrate de que todos se mantengan enfocados en su trabajo. No quiero distracciones. Sara asintió y se retiró rápidamente, dejando a Mariano solo en la oficina. A medida que avanzaba el día, la tensión en el taller se hacía más palpable. La sombra de Gerardo, quien aún evaluaba el desempeño de la sucursal, pesaba sobre todos. Nadie quería cometer un error, especialmente Mariano. Mientras tanto, en la pequeña sala de descanso, la mujer se tomó un momento para respirar. Apoyó su espalda contra la pared y cerró los ojos. Las imágenes de sus padres volvieron a su mente. Recordaba cómo, de niña, sus risas llenaban el hogar y cómo todo cambió el día del accidente. Desde entonces, había tenido que valerse por sí misma. Ese pensamiento, en lugar de quebrarla, le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El sonido de unos pasos apresurados la sacó de sus pensamientos. Mariano apareció repentinamente, con una expresión más seria de lo habitual. «¿Puedes venir un momento?», dijo. La mujer lo siguió en silencio hasta su oficina. Dentro, él se sentó detrás de su gran escritorio de madera, señalando una silla frente a él. Sin embargo, ella eligió quedarse de pie. «He notado que haces un buen trabajo aquí», comenzó Mariano, aunque la falta de sinceridad en su voz era evidente. «Pero necesito saber algo, ¿tienes experiencia en administración?», preguntó casi con desdén. La mujer lo miró, intentando leer entre líneas lo que él buscaba con esa pregunta. Asintió brevemente y señaló la tabla en su mano, indicando que podía escribir si era necesario. Mariano, irritado, la miró fijamente. «No tienes que escribir nada», dijo, articulando más claramente. «Solo dímelo». La mujer pensó por un momento y finalmente respondió con un simple asentimiento. «Eso es interesante», dijo Mariano, recostándose en su silla. «Entonces, ¿por qué estás limpiando talleres en lugar de trabajar en un puesto más adecuado?». La mujer se mantuvo en silencio, la respuesta era obvia, pero sabía que Mariano no entendería. Así que simplemente no respondió. Mariano soltó un leve suspiro, sin estar seguro de qué hacer con esa información. Algo de ella lo intrigaba, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. Había algo en sus ojos que le recordaba a alguien que había conocido antes, una persona con una fortaleza interior que no podía ser ignorada. Finalmente, se encogió de hombros. «Bueno, sigue haciendo tu trabajo», dijo, dando por terminado el asunto. «Ya veremos qué pasa después». La mujer asintió y salió de la oficina, volviendo a su rutina. Si estás disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte al canal y darle un like para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias por tu apoyo y continuemos con la historia. El día terminó sin más incidentes y, al caer la noche,
el taller se fue vaciando poco a poco. La mujer, como siempre, fue la última en marcharse. Antes de irse, se detuvo frente a una de las ventanas del taller y miró al horizonte. El cielo se oscurecía y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Al día siguiente comenzó de forma similar, con el zumbido de las computadoras y las conversaciones en susurros mientras el personal intentaba evadir la atención de Mariano. La mujer llegó temprano, como siempre, con su comportamiento silencioso y su expresión serena. Aunque algunos todavía se burlaban de su presencia, otros habían comenzado a notar su constancia y dedicación. El taller nunca había estado tan limpio, e incluso las ventanas, que alguna vez parecían opacas por la rutina, ahora reflejaban la luz del sol con claridad. Sara, mientras revisaba algunos informes en su escritorio, se detuvo un momento para observar a la mujer. Había algo en ella que le intrigaba, algo que no encajaba con la imagen de una simple limpiadora. Su manera de moverse, de notar los pequeños detalles, hablaba de una inteligencia y serenidad inusuales en alguien en su situación. Sin embargo, Sara sabía que en el taller nadie se atrevía a mirar más allá de lo superficial. Mariano, por supuesto, nunca prestaba atención a esos detalles. La mujer continuaba su trabajo meticulosamente, limpiando cada rincón del taller. Mientras pasaba cerca de la oficina de Mariano, escuchó que alguien dentro hablaba en voz alta. Aunque normalmente no prestaba atención a las conversaciones, una palabra captó su atención: informe. Era una de las pocas palabras que aún reconocía con claridad, y no pudo evitar detenerse un segundo para escuchar. Necesitamos revisar esos informes otra vez, algo no encaja, dijo la voz de Mariano, firme pero con un tono que traicionaba su frustración. Al oír esas palabras, la mujer recordó algo de su pasado, antes del accidente, antes de perder a sus padres. Solía ayudar a su madre con las cuentas de su pequeño negocio. Tenía una facilidad natural para manejar cuentas y, aunque eso ahora parecía una vida lejana, la habilidad seguía latente en su memoria. Sacudiendo esos pensamientos, se volvió a concentrar en su tarea, pero no pudo evitar que una sensación de nostalgia la invadiera. Las imágenes de sus padres, la vida que llevaba antes, volvían en fragmentos. Apretó el trapeador con más fuerza, como si de esa manera pudiera detener la avalancha de recuerdos que se acumulaban en su mente. Mientras tanto, dentro de su oficina, Mariano continuaba revisando los informes financieros. Había notado que algo no estaba bien con los números, pero no lograba identificar exactamente qué era. Los ingresos no coincidían con los gastos de la sucursal, y cada vez que intentaba resolver el problema, surgía otra discrepancia. Sara, tráeme los informes que pedí ayer. Necesito compararlos, llamó Mariano por el intercomunicador. Sara apareció en la puerta minutos después con una carpeta llena de documentos. Mariano los tomó sin agradecerle y comenzó a hojearlos, decidido a encontrar el error que lo mantenía despierto por las noches. En ese momento, mientras revisaba los números, algo llamó su atención. Los cálculos en uno de los informes estaban corregidos, pero no por la misma mano que había hecho el resto del documento. La caligrafía era más precisa, casi elegante, diferente de la escritura torpe de los empleados con los que solía trabajar. ¿Quién corrigió esto?, preguntó en voz alta, aunque Sara no estaba presente para responder. Mariano apartó el documento y se levantó de su escritorio, caminando hacia la ventana para despejar su mente. Desde allí, vio a la mujer que ahora limpiaba las ventanas del pasillo. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron, pero ninguno dijo nada. Algo en su expresión lo hizo dudar. Mariano no era un hombre que normalmente reflexionara sobre las personas que consideraba inferiores, pero, por alguna razón, esta vez no pudo evitar preguntarse qué se escondía detrás de esos ojos serenos. No podía explicarlo, pero sentía que la mujer sabía más de lo que aparentaba. Mientras seguía observándola, Sara entró nuevamente a su oficina. Aquí están los documentos que pediste, Mariano, dijo en un tono cansado. Los tomó sin apartar la vista de la mujer, pero no hizo ningún comentario al respecto.
En cambio, cerró la carpeta y decidió que necesitaba averiguar más. Algo no estaba bien en su empresa y, de alguna manera, sentía que esa mujer, a quien apenas había prestado atención, podría tener respuestas. El día continuó sin más incidentes. Los empleados siguieron con sus tareas habituales, mientras la mujer seguía limpiando en silencio. Sin embargo, para Mariano, la semilla de la duda ya estaba plantada y sabía que pronto tendría que tomar decisiones. Al caer la noche, cuando el taller ya estaba vacío, Mariano se quedó un rato más revisando los informes bajo la tenue luz de su escritorio. Fue entonces cuando un pensamiento inesperado cruzó su mente, y si la solución a su problema había estado frente a sus ojos todo el tiempo, oculta en los detalles que nunca se molestaba en observar. Cerró la carpeta y se reclinó en su silla con una leve sonrisa en el rostro. Algo le decía que pronto descubriría la verdad. A la mañana siguiente, Mariano llegó al taller con una energía inusual. Había pasado la noche pensando en los informes y en esa misteriosa corrección que había encontrado. Decidió que era momento de observar más de cerca lo que sucedía en su propia empresa. Mientras caminaba por el pasillo, notó a la mujer limpiando las mesas de la sala de reuniones. Esta vez, en lugar de ignorarla, se detuvo a observarla por un momento. Ella, al sentir su mirada, levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Mariano se acercó y, haciendo un esfuerzo por articular con claridad, dijo: «Necesito que vengas a mi oficina cuando termines aquí». La mujer lo miró con cierta sorpresa, pero asintió ligeramente. No era común que Mariano le hablara directamente, y mucho menos que le pidiera algo así. Pocos minutos después, la mujer llamó suavemente a la puerta de la oficina de Mariano. Él hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta detrás de ella. «Por favor, siéntate», le dijo, señalando la silla frente a su escritorio. La mujer se sentó, manteniendo una postura tranquila. Mariano sacó el informe que había estado revisando y se lo mostró. «Encontré estas correcciones en los cálculos. ¿Sabes algo sobre esto?». Ella miró el documento e inmediatamente reconoció su propia caligrafía. Había hecho esas correcciones de forma instintiva al notar los errores mientras limpiaba uno de los escritorios de los empleados, pensando que nadie se daría cuenta. Al ver que dudaba en responder, Mariano insistió: «No te preocupes, solo quiero entender cómo sucedió». La mujer tomó un bolígrafo y un papel del escritorio y escribió con claridad: «Noté que había errores en los cálculos y los corregí. Lamento si eso causó algún problema». Mariano leyó el mensaje y reflexionó. «No hay problema. De hecho, me gustaría que me ayudaras con algo más», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por el tono amable de su voz. La mujer lo miró intrigada. «Necesito revisar otros informes y tal vez podrías echarme una mano. Parece que tienes buen ojo para los números». Ella asintió lentamente. Mariano le entregó una carpeta con varios documentos y señaló los asientos junto a la ventana. «Podemos trabajar aquí». Durante las siguientes horas, ambos se sumergieron en los informes. La mujer señalaba discrepancias y Mariano, impresionado, no podía creerlo fácilmente que ella detectaba errores que él mismo había pasado por alto. La había subestimado por completo. A medida que trabajaban, Mariano comenzó a sentirse extrañamente cómodo en su compañía. Había una calma en la mujer que contrastaba con el caos que él mismo había creado en el taller. Al final del día, Mariano la acompañó hasta la salida. «Gracias por tu ayuda. Has sido muy útil», dijo, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. La mujer sonrió ligeramente y escribió en su libreta: «Cuando necesites, me gusta trabajar con números». Mariano le devolvió la sonrisa, algo poco común en él. Al día siguiente, Mariano decidió asignarle a la mujer tareas más enfocadas en la revisión de informes. Algunos empleados comenzaron a murmurar al respecto, molestos por la atención que ella estaba recibiendo. Sin embargo, la mujer permanecía ajena a los comentarios.
Emily, quien observaba los cambios, se acercó a Mariano durante la pausa del almuerzo. Veo que la mujer te está ayudando con los informes, comentó con cautela. Sí, es sorprendentemente buena en eso, respondió Mariano. Quizá deberíamos considerar ofrecerle un puesto más acorde a sus habilidades. Mariano la miró, considerando la sugerencia. Quizá, por ahora veamos cómo progresa. Mientras tanto, Gerardo, el dueño de la empresa, había estado monitoreando de cerca el desempeño de la sucursal. Decidió hacer una visita sorpresa para ver el progreso. Cuando Gerardo llegó, encontró a Mariano y a la mujer trabajando juntos en la sala de reuniones. La escena llamó su atención. Se acercó, y Mariano se puso rápidamente de pie. Señor Gerardo, no esperaba verlo hoy, dijo Mariano con cierta incomodidad. Gerardo lo saludó a ambos y dirigió su mirada hacia la mujer. ¿Nos conocemos?, preguntó, tratando de recordar. La mujer negó con la cabeza y le sonrió amablemente. Mariano intervino, es la mujer que contratamos para la limpieza y ahora nos está ayudando a revisar los informes. Gerardo observó los documentos en la mesa y notó las anotaciones precisas y ordenadas. Veo que han estado ocupados. Mariano asintió, esperando algún tipo de aprobación. Me alegra ver que están trabajando en equipo, comentó Gerardo. Mariano, me gustaría hablar contigo en privado. Mariano acompañó a Gerardo a su oficina. Una vez allí, Gerardo cerró la puerta y tomó asiento. He estado preocupado por el desempeño de esta sucursal, dijo Gerardo directamente. Los números no han sido los esperados. Mariano tragó saliva. Lo sé, señor, estamos trabajando para mejorar. Gerardo lo miró fijamente. ¿Quién es realmente esta mujer?, preguntó, sorprendido por la pregunta. Es nuestra limpiadora, pero parece tener un talento para las finanzas, respondió Mariano, un tanto desconcertado. Gerardo frunció el ceño. Hice algunas investigaciones. La mujer es graduada con honores en administración de empresas y tiene un currículum impresionante. Mariano quedó atónito, no tenía idea. Quizás deberías prestar más atención a las personas que tienes a tu alrededor, dijo Gerardo con severidad. Creo que es momento de hacer algunos cambios aquí. Mariano sintió un nudo en el estómago, temiendo que estaba a punto de ser despedido. Gerardo continuó, voy a nombrar a la mujer como gerente financiera de la sucursal. Necesitamos personas competentes y dedicadas. Mariano no sabía qué decir. Por un lado, sentía una mezcla de sorpresa y alivio. Entiendo, señor, respondió. Gerardo se levantó. Espero que puedas colaborar con ella, será beneficioso para todos. Cuando Gerardo se fue, Mariano se quedó reflexionando. Había subestimado a la mujer desde el principio. Se dio cuenta de que quizás había estado enfocándose en las cosas equivocadas. Más tarde, decidió buscar a la mujer. La encontró en su escritorio, revisando algunos documentos. Necesito hablar contigo, dijo, intentando mantener un tono cordial. La mujer levantó la mirada. Acabo de hablar con Gerardo. Me informó sobre tu nuevo puesto. Ella asintió, un poco tímida. Quería felicitarte, realmente lo mereces. La mujer sonrió y escribió en su libreta, gracias. Espero que podamos trabajar bien juntos. Mariano sintió una calidez en su pecho que no reconocía, era un sentimiento nuevo para él. Eso espero también. En las semanas siguientes, la mujer asumió su nuevo rol con confianza y profesionalismo. La empresa comenzó a mostrar signos de recuperación y el ambiente en el taller mejoró considerablemente. Mariano, por su parte, empezó a cambiar su actitud, inspirado por la dedicación y humildad de la mujer, y se propuso ser un mejor líder. Una tarde, mientras ambos trabajaban hasta tarde, Mariano decidió abrirse un poco más. ¿Te gustaría ir a cenar? Creo que nos vendría bien un descanso. La mujer lo miró sorprendida, pero luego asintió con una sonrisa.
Mariano y la mujer continuaron su conversación en el restaurante con una facilidad inesperada. Mariano descubrió en la mujer a una persona fascinante, llena de experiencias y sabiduría que no había percibido antes. La mujer, por su parte, vio un lado más humano de Mariano, uno que había pasado desapercibido en sus interacciones usuales en el taller. Al despedirse, Mariano sintió un impulso de abrirse un poco más. Gracias por todo, realmente has cambiado mi perspectiva, dijo con sinceridad. La mujer sonrió y escribió en su libreta, a veces solo necesitamos una oportunidad para mostrar quiénes somos. Mariano asintió, comprendiendo el profundo significado de sus palabras. Con el paso de los días, la cercanía entre ellos se volvió más evidente. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Mariano acompañó a la mujer hasta su casa. Bajo las tenues luces de la calle, se miraron en silencio, sintiendo la intensidad del momento. Hay algo que quiero decirte, comenzó Mariano, su voz cargada de sinceridad. Desde que te conocí, has cambiado mi vida, no solo en el trabajo, sino también a nivel personal. La mujer lo observó detenidamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza al escuchar sus palabras. Sé que he sido arrogante y distante, pero me has mostrado lo que realmente importa. La mujer dio un paso hacia él y, sin pensarlo demasiado, tomó su mano. Ese gesto simple, lleno de significado, acercó sus corazones. El tiempo pareció detenerse, y en un movimiento suave, Mariano acercó su rostro al de ella. Sus labios se encontraron en un beso tierno, lleno de promesas y emociones que ninguno de los dos podía ignorar. Desde ese momento, ambos supieron que habían encontrado algo especial. Los días siguientes en el taller transcurrieron en silencio, pero la tensión entre ellos era palpable. Aunque su relación profesional se había consolidado, las emociones que compartían eran difíciles de ocultar. Cada vez que sus miradas se cruzaban, parecía que sus ojos decían lo que ambos evitaban expresar con palabras. Mariano, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, algo a lo que no estaba acostumbrado. La mujer, por su parte, continuaba realizando su trabajo impecablemente, sus habilidades en administración y manejo de números eran indiscutibles, y pronto ganó el respeto de todos en el taller, incluso de aquellos que anteriormente se burlaban de ella. A pesar de la mejora en el ambiente laboral, su mente seguía dividida entre el presente y el pasado. Un día, mientras revisaba algunos documentos financieros en su nueva oficina, la mujer se quedó pensativa, observando el cielo a través de la ventana. Los recuerdos de sus padres volvían constantemente, sus vidas se habían extinguido abruptamente, dejándola sola en un mundo que parecía indiferente a su dolor. Aunque había seguido adelante, el sentimiento de pérdida aún pesaba en su corazón. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió suavemente, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mariano, quien entró sin previo aviso, con una expresión seria en el rostro. «¿Te interrumpo?», preguntó en un tono más suave de lo habitual. La mujer negó con la cabeza, indicando que podía sentarse. Mariano, quien solía ser tan autoritario y directo, ahora parecía más retraído en su presencia. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si no estuviera seguro de por dónde empezar. «Hay algo en lo que he estado pensando mucho», finalmente dijo. «Desde que llegaste al taller, todo ha cambiado, para bien, por supuesto. Pero hay algo más, algo que no puedo ignorar». La mujer lo miró en silencio, manteniendo su habitual calma, esperando a que continuara. «Has logrado algo que nadie más ha conseguido», admitió Mariano. «Me has hecho cuestionarme muchas cosas sobre mí mismo, sobre cómo he llevado mi vida y mi trabajo». La mujer no respondió de inmediato, sabía que este era un momento crucial, no solo para Mariano, sino también para lo que ambos compartían. «Creo que he sido injusto contigo desde el principio», continuó Mariano, desviando la mirada hacia la ventana. «Te subestimé. No vi más allá de lo superficial, y me equivoqué». La mujer sonrió levemente, sacando su libreta, en la que escribió algunas palabras que luego le mostró,
lo que importa es que te diste cuenta. Todos merecemos una segunda oportunidad. Mariano leyó el mensaje y asintió lentamente, comprendiendo el profundo significado detrás de esas palabras. Él también necesitaba una segunda oportunidad, no solo en su relación con ella, sino en su vida en general. Pero antes de que pudiera seguir hablando, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Discúlpame, dijo Mariano, levantándose para contestar la llamada. Esto no debería tomar mucho tiempo. La mujer aprovechó la pausa para mirar nuevamente por la ventana. Aunque no lo admitiría en voz alta, había comenzado a sentir algo más por Mariano, algo que iba más allá de la admiración profesional. Sin embargo, las cicatrices de su pasado la hacían dudar, temerosa de abrirse nuevamente a alguien. El recuerdo de la pérdida de sus padres seguía siendo una sombra constante en su vida, impidiéndole avanzar completamente. Cuando Mariano regresó, su expresión había cambiado, parecía preocupado. Tenemos un problema, dijo, sentándose nuevamente. Gerardo vendrá a hacer una auditoría sorpresa, quiere revisar en detalle los últimos meses. La mujer frunció el ceño, sabiendo que eso significaba más trabajo, pero también implicaba que algo no estaba funcionando como Gerardo esperaba. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden antes de que llegue, continuó Mariano. No podemos permitir que algo salga mal ahora que hemos empezado a mejorar. La mujer asintió y tomó su libreta para escribir, revisaré cada informe personalmente. Si hay algún error, lo corregiré antes de que llegue Gerardo. Mariano la miró con gratitud. Gracias, confío en ti más de lo que confío en mí mismo en este momento. Las palabras de Mariano resonaron en el aire, creando una nueva conexión entre ellos. Aunque el ambiente en el taller seguía siendo profesional, había algo en sus interacciones que no se podía ignorar. Los siguientes días fueron una mezcla de trabajo intenso y momentos de complicidad silenciosa entre Mariano y la mujer, mientras se preparaban para la auditoría. Pasaban largas horas en el taller, compartiendo café y conversaciones que se volvían cada vez más personales. Mariano comenzó a abrirse más, hablando sobre sus propios miedos e inseguridades, algo que nunca había hecho con nadie más. Una noche, después de un largo día de trabajo, Mariano decidió llevar a la mujer a cenar para relajarse un poco antes de la llegada de Gerardo. El restaurante era elegante pero acogedor, con luces tenues que creaban una atmósfera íntima. Mientras cenaban, Mariano no pudo evitar notar lo hermosa que se veía la mujer, con su cabello recogido y una expresión tranquila, aunque a veces parecía perdida en sus pensamientos. Has cambiado mucho desde que llegaste aquí, comentó Mariano, rompiendo el silencio. La mujer sonrió y escribió en su libreta, tú también has cambiado. Supongo que sí, dijo Mariano, riendo suavemente, pero aún estoy aprendiendo. La mujer lo observó, notando la vulnerabilidad en su expresión. Era raro ver a Mariano tan abierto, pero algo en la presencia de ella hacía que bajara la guardia. Hay algo que necesito decirte, dijo Mariano, apoyando las manos sobre la mesa y acercándose un poco a ella. Desde que te conocí, no solo he aprendido a ser un mejor líder, sino que también he empezado a ver las cosas de manera diferente, y gran parte de eso es gracias a ti. La mujer lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo sus palabras atravesaban la barrera profesional que habían mantenido durante tanto tiempo. Empecé a darme cuenta de lo que realmente importa, continuó Mariano, y creo que lo que siento por ti va más allá de lo profesional. La mujer bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba segura de cómo responder. Había desarrollado sentimientos por Mariano, pero aún temía abrirse por completo debido a las cicatrices que llevaba dentro. Después de un largo silencio, la mujer escribió lentamente en su libreta, no sé si estoy lista para esto, pero quiero intentarlo. Mariano leyó el mensaje y asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella estaba diciendo. Ambos estaban heridos de diferentes maneras, pero juntos podrían encontrar una forma de sanar. No te presionaré, dijo Mariano con suavidad, pero quiero que sepas que estaré aquí,
esperando cuando estés lista. La mujer sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejarse llevar por la posibilidad de algo nuevo. La noche terminó con una tranquila caminata bajo las estrellas. Aunque las palabras fueron pocas, la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Los días pasaron y la cercanía entre Mariano y la mujer se volvió más evidente, aunque ambos mantenían un perfil bajo dentro del taller. A medida que se acercaba la auditoría de Gerardo, ambos se enfocaron completamente en los preparativos. La mujer revisaba cada detalle, mientras Mariano coordinaba con el resto del equipo para asegurarse de que todo estuviera listo. Sin embargo, bajo esa rutina de trabajo, sus emociones continuaban creciendo. Una tarde, mientras la mujer revisaba algunos informes en su nueva oficina, Mariano entró sin tocar, una señal de la confianza que habían desarrollado. Necesitamos hablar, dijo Mariano con una mezcla de urgencia y preocupación en su voz. La mujer levantó la vista, observando su expresión tensa, y dejó los papeles sobre la mesa, indicándole que podía sentarse. Acabo de enterarme de algo sobre Gerardo, continuó Mariano sin detenerse. Aparentemente, la auditoría no es solo para revisar los números, me han informado que planea hacer cambios drásticos en la empresa. La mujer lo miró, esperando a que continuara. Creo que está considerando despedirme, añadió Mariano en un tono más bajo, casi susurrando. No es oficial, pero tengo razones para pensar que lo hará. He cometido errores, y aunque estamos mejorando, puede que no sea suficiente para Gerardo. La mujer permaneció en silencio por unos segundos. Podía ver la ansiedad en los ojos de Mariano, una vulnerabilidad que raramente mostraba. Tomó su libreta y escribió, no puedes rendirte ahora, aún hay tiempo para mostrarle que las cosas están mejorando. Mariano leyó las palabras y suspiró, pasando las manos por su rostro un momento. Es fácil decirlo, pero no sé si será suficiente. Gerardo es implacable cuando se trata de negocios. En lugar de responder inmediatamente, la mujer se levantó y se acercó a él, colocando suavemente su mano sobre su hombro. Mariano la miró, sorprendido por el gesto, nunca había sentido tanto apoyo de alguien en su vida profesional. ¿Qué harías tú?, le preguntó Mariano, buscando una respuesta en ella, como si la considerara su único ancla en ese momento. La mujer se tomó un momento para pensar y luego escribió, enfréntalo con la verdad. Muéstrale el progreso y admite los errores. No se trata solo de los números, sino de cómo has cambiado. Eso es lo que realmente importa. Mariano asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón. Aunque el miedo lo invadía, no podía escapar de lo que estaba por venir. Tienes razón, dijo finalmente. Es momento de enfrentar esto. Ese mismo día, Mariano convocó a una reunión con el equipo. Todos los empleados, incluyendo a Banner y el resto del personal, se reunieron en la sala de conferencias. La mujer, aunque no participaba activamente en las reuniones ejecutivas, también fue invitada. Mariano se paró frente a todos, con una mirada determinada pero tensa. El silencio en la sala era palpable mientras los empleados lo observaban con cautela. Quiero que todos sepan algo, comenzó Mariano. Sé que en los últimos meses he cometido errores, y muchos de ustedes han sentido las consecuencias de mis decisiones. He sido demasiado duro, demasiado exigente, pero gracias a la mujer y a su trabajo, he comprendido que es momento de cambiar. Todos voltearon hacia la mujer, que permanecía en silencio con su característica calma. Estamos en un momento crucial, continuó Mariano. Gerardo vendrá pronto a hacer una auditoría, y sé que eso pone nerviosos a muchos. Pero quiero que sepan que, pase lo que pase, estoy comprometido a mejorar esta empresa. No solo en términos de números, sino también en el ambiente de trabajo. Les debo una disculpa a todos. Bennett, quien había sido uno de los más afectados por las decisiones de Mariano, lo miró sorprendido, nunca hubiera esperado una disculpa pública de él. Sé que esto no será fácil, pero si todos trabajamos juntos,
podemos demostrarle a Gerardo que no somos una sucursal problemática, sino un equipo capaz de salir adelante. Tras un breve silencio, algunos empleados comenzaron a asentir, mostrando su apoyo. Aunque las dudas permanecían, las palabras de Mariano habían tocado una fibra sensible. Al terminar la reunión, la mujer se quedó un poco más en la sala, organizando algunos documentos. Mariano se acercó a ella y, sin decir nada, la abrazó suavemente. Fue un gesto inesperado, pero sincero. Gracias, susurró Mariano, sintiendo el alivio de haber dado un paso importante. La mujer, sin soltarlo, escribió en su libreta, no tienes que agradecerme, esto es solo el comienzo. Los días pasaron rápidamente y la tensión ante la llegada de Gerardo aumentaba. Finalmente, el día de la auditoría llegó. Gerardo, con su habitual seriedad y profesionalismo, entró al taller y saludó brevemente a los empleados. Todos estaban nerviosos, pero Mariano y la mujer estaban preparados. Durante la auditoría, Gerardo revisó cada uno de los informes financieros que la mujer había preparado. Mariano, nervioso, no podía dejar de observar los gestos de su jefe, tratando de leer cualquier señal de aprobación o desaprobación. Finalmente, después de varias horas de revisión, Gerardo se dirigió a Mariano y a la mujer. Puedo ver que ha habido avances significativos, dijo Gerardo. Sin embargo, lo que más me impresiona no son los números, sino el cambio en el ambiente laboral. Parece que las cosas han mejorado considerablemente desde mi última visita. Mariano soltó un suspiro de alivio, aunque no del todo. Sabía que la decisión final de Gerardo aún estaba pendiente. Mariano, has cometido errores, pero parece que has aprendido de ellos, continuó Gerardo. Y, sinceramente, parte de esa mejora se debe a la persona que tienes a tu lado. Gerardo dirigió su mirada hacia la mujer. Has hecho un trabajo extraordinario aquí, no solo en los números, sino en la forma en que has ayudado a cambiar la mentalidad de quienes trabajan aquí. La mujer, con su característica humildad, simplemente sonrió y asintió, agradecida por las palabras. Quiero hacer una propuesta, dijo Gerardo, mirando a ambos. Me gustaría ofrecerte un puesto más alto dentro de la empresa, supervisando varias sucursales. Sé que tienes las habilidades para manejar una mayor responsabilidad. La mujer miró a Mariano, buscando su reacción. Mariano, aunque sorprendido, le sonrió y asintió. Acepto, escribió la mujer en su libreta, sintiendo que este era un paso importante, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Cuando Gerardo se fue, Mariano se acercó a la mujer, aún impactado por todo lo que había sucedido. Lo lograste, dijo con una sonrisa amplia. Sabía que podrías hacerlo. La mujer escribió en su libreta, lo logramos, no podría haberlo hecho sin ti. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones. Mariano, aún conmovido por todo lo que habían vivido juntos, le tomó suavemente la mano. Te he dicho muchas veces lo importante que eres para mí, dijo Mariano, mirándola intensamente, pero creo que es hora de ser completamente honesto. No solo me has ayudado a cambiar como persona, me has mostrado lo que realmente significa amar. Me has dado una razón para ser mejor, no solo en el trabajo, sino para nosotros. La mujer sintió como su corazón latía con fuerza, todavía temía abrirse completamente, pero sabía que Mariano hablaba con sinceridad. Te amo, dijo Mariano sin dudarlo. La mujer se conmovió y, con manos temblorosas, escribió en su libreta, yo también te amo. Mariano sonrió y, sin decir más, la abrazó, sabiendo que después de todo lo que habían pasado, habían encontrado algo real, algo por lo cual luchar. Los días pasaron después de la auditoría y la vida en el taller parecía haber tomado un rumbo diferente. Sin embargo, a pesar del avance profesional de la mujer, había un asunto del pasado que aún no la dejaba en paz, la muerte de sus padres. Algo en su corazón le decía que lo que sucedió aquella fatídica noche no fue simplemente un accidente. Las heridas emocionales permanecían abiertas y aunque la vida le había dado una segunda oportunidad, su alma seguía buscando justicia.
Una tarde, mientras revisaba algunos de los antiguos documentos que había guardado después de la muerte de sus padres, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje del abogado que había estado investigando el caso del seguro de vida que no se reclamó tras el accidente en el que murieron sus padres. Necesito hablar contigo, he descubierto algo importante sobre la compañía de seguros que manejó la póliza de tus padres. La mujer, con una mezcla de sorpresa y ansiedad, abrió el mensaje y leyó cuidadosamente. Después de años de investigación, he logrado obtener información que confirma que la compañía de seguros Elan Insurances estaba involucrada en un fraude masivo. Manipularon pólizas y documentos para evitar pagar indemnizaciones a muchas familias, incluida la tuya. Uno de los nombres clave en esta operación es Gerardo Arenas, uno de los principales dueños de la empresa. El nombre Gerardo Arenas saltó a la vista de la mujer como una explosión. Sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Gerardo Arenas, su jefe, el hombre que la había contratado y en quien había confiado para ayudarla a seguir adelante, también era uno de los dueños de la compañía que evitó pagar el seguro por la muerte de sus padres. El impacto fue devastador. La mujer se quedó inmóvil, mirando el mensaje en su teléfono. Los recuerdos de sus padres y la injusticia que habían sufrido se mezclaban con la traición de alguien a quien había empezado a respetar. Sin embargo, sabía que ahora tenía una verdad en sus manos, una verdad que debía enfrentar. La mujer se quedó inmóvil frente a su escritorio, con la mente inundada de emociones, ira, dolor y una traición tan profunda que apenas podía asimilarlo. Gerardo Arenas, el hombre que parecía valorar su trabajo y la había promovido, resultaba ser el responsable de la injusticia que había marcado su vida. La traición de aquel en quien había comenzado a confiar se volvía insoportable. Tomando una profunda inspiración, decidió escribirle a su abogado. Le pidió que iniciara de inmediato cualquier acción legal posible y que le informara de los próximos pasos para que los culpables enfrentaran las consecuencias. Su abogado, sabiendo lo desgarrador que sería para ella, le aconsejó prudencia y paciencia, asegurándole que estaban muy cerca de lograr justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, mientras el equipo legal preparaba la demanda. Mientras tanto, Mariano notó que algo la preocupaba. Una tarde, después de verla profundamente sumida en sus pensamientos, decidió confrontarla. ¿Qué sucede? Sé que algo no está bien, le dijo, con la voz llena de preocupación. La mujer, incapaz de guardar el secreto, le contó todo. Le explicó que Gerardo era uno de los propietarios de la compañía de seguros que había estafado a su familia y a muchas otras, privándolos del resarcimiento justo por la muerte de sus padres. Mariano escuchó en silencio, sus ojos oscurecidos por la rabia y el asombro. Voy a estar contigo en todo este proceso. No estás sola en esto, le aseguró, tomando su mano con fuerza. Pronto, las noticias sobre el fraude masivo empezaron a salir a la luz, y el escándalo sacudió la empresa y toda la comunidad financiera. Gerardo intentó negar su implicación, pero la evidencia era abrumadora. El proceso legal comenzó, y la mujer y Mariano asistieron juntos a las audiencias. En la corte, las pruebas demostraron cómo Gerardo y sus socios habían manipulado documentos y engañado a las familias, negándoles los pagos que legalmente les correspondían. Durante el juicio, la mujer tuvo que revivir dolorosos recuerdos de la pérdida de sus padres, pero ahora enfrentaba ese dolor con la fuerza de saber que estaba más cerca de obtener justicia. Finalmente, el juez dictó una sentencia que condenaba a Gerardo Arenas a una larga pena en prisión por fraude, falsificación de documentos y estafa a numerosas familias. Además, la sentencia incluyó una orden de restitución económica para todas las víctimas, incluyendo a la mujer. La suma que recibió no solo cubría el seguro que había sido retenido, sino también los intereses y compensaciones adicionales por los años de angustia e injusticia que había sufrido. Al recibir la compensación, la mujer sintió una mezcla de alivio y tristeza. El dinero no devolvería a sus padres, pero significaba que su lucha no había sido en vano. Con la herida del pasado cerrándose poco a poco,
ella y Mariano decidieron invertir el dinero en un proyecto significativo. Compraron una casa en el campo, alejada del bullicio de la ciudad, donde establecieron un refugio para animales abandonados, un sueño que siempre había querido cumplir. Ese refugio se convirtió en un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades, tanto para los animales como para ellos mismos. Los meses se convirtieron en años, y la vida de ambos se llenó de paz y sentido en ese rincón apartado, rodeados de seres que, como ellos, habían sido heridos y abandonados, pero que ahora encontraban amor y protección. Mariano nunca se separó de su lado y, juntos, construyeron un hogar donde finalmente ella pudo encontrar sanación y comenzar de nuevo, libre de la sombra de la traición.